especial para cada una de las mamitas, para de alguna manera pues homenajear el gran trabajo que ellas realizan en esta tierra, porque sin ellas lo que existe en el mundo no existiría. Gracias a Dios por cada una de ustedes, queridas madres. Aquí tengo a mi esposa, ella pues también ha pasado a ser mi madre espiritual, ¿no? Ya que pues por cuestiones de la vida ya nuestra mamá, la mía pues natural ya no está, pero sabemos que ella está en el cielo gozando Amén. Juntamente con mi padre. Pero aquí tengo a ella, que es la que representa en mi hogar como la madre de mis hijos y también pues la madre mía, porque yo todavía sigo siendo un niño. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Bien, entonces yo quiero entrar en esta mañana a la palabra del Señor Jesús. Amén. Quiero invitarles para abrir la Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amén. Entonces yo voy a orar al Señor para pedirle que Él en esta mañana sea tratando con cada uno de nosotros, porque necesitamos de Él. Lo único que nos hace a nosotros feliz y que nos da seguridad y bienestar es saber que estamos en las manos de nuestro Dios. Bien, entonces voy a orar. Señor de los cielos, una vez más delante de tu presencia estoy en este momento. Te pido, Señor, que a través de tu presencia nos seas cobijando y que nos hables a través de tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra, Dios mío, es una palabra verdadera, ungida, Señor. Te pedimos de una forma especial, Señor, que use nuestros labios para llegar hasta cada uno de nuestros hermanos, amigos, personas que nos estén, Dios mío, sintonizando en este día. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias al Señor. Bien, entonces la Biblia vamos a leerla en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Voy a leer yo este versículo, lo tengo aquí. Dice, escuche bien, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tema para esta mañana es consérvate puro. Consérvate puro. Entonces vamos a tener algunas sesiones. Posiblemente no terminamos hoy día, tal vez 2 o 3 sesiones, pero vamos a seguir con este tema, consérvate puro. Entonces, el verso que leímos es bien claro. El Señor está diciendo, y el mismo Dios de paz os santifique. Cuando habla de santificar, pues está hablando de ese cuidado que debe de haber en la persona para que no se contamine con cosas que puedan quitar la genuinidad de lo que nosotros somos. Entonces dice, en paz y os santifique por completo y todo vuestro ser. Entonces aquí lo que la Biblia está describiendo, que el hombre se compone de 3 partes importantes, como es, primero, espíritu, segundo, que es el alma, y tercero, lo que es el cuerpo. Entonces el ser en sí, que habla aquí la Biblia, está pues descifrando que este ser, en este caso que somos nosotros, los seres humanos, nos componemos de 3 partes o de 3 elementos importantes. Vuelvo a repetir, espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor los establece de una forma cronológica, porque eso es lo perfecto y ese es el plan de Dios. Amén. Entonces voy a tomar un poquito de agua, disculpe. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas para poder saber por qué tenemos que guardar nuestro ser. ¿Por qué? Entonces tenemos que entender que nuestra alma, nuestro espíritu, alma y cuerpo, el Señor lo está mandando a guardarlos de una manera irreprensible. Eso quiere decir que no haya nadie que pueda juzgar de lo que nosotros estamos haciendo, porque el único que juzga es Dios. Cuando dice que nadie debe de juzgar, eso quiere decir, o sea, que nosotros nos hemos guardado irreprensible para el Señor. Entonces eso es lo que hay que entender. Entonces veremos el primer punto, que es el espíritu.
Entonces, eso es lo que el Señor manda, ¿no es cierto? Primeramente, guardar el espíritu. ¿Por qué? Porque es la parte que permite que haya conexión entre Dios y el hombre. Entonces, esa es la manera, ese es el puente que Dios usa. Por eso Él pide que lo primero que debe de ser guardado es el espíritu. ¿Por qué? Porque a través de nuestro espíritu nosotros tenemos comunión con Dios. Mientras tengamos esa comunión, quiere decir que lo otro está siendo guardado. Porque no podemos guardar las otras dos cosas, como es alma y cuerpo, si es que el espíritu no está siendo guardado. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el primer punto. Entonces, el Señor nos manda a guardar el espíritu. Entonces, el espíritu del hombre es donde se establece la comunión con Dios. Recuerda bien, en el espíritu del hombre es donde se establece la comunión con Dios. Quiere decir, el enlace que permite que haya una conexión. Más o menos podemos hacer como un ejemplo. Tenemos un foco, ¿no es cierto?, donde hay un tomacorriente. Entonces el tomacorriente, mientras esté apagado, entonces el foco no dará luz, pero cuando el interruptor en este caso, se prende, entonces automáticamente el foco va a brillar. ¿Por qué? Porque es la conexión que viene a través, ¿no es cierto?, del generador donde está almacenada la luz para que el foco pueda resplandecer. Entonces, asimismo es la comunión nuestra. Entonces, nuestra comunión debe ser con Dios en el Espíritu primero, para que de allí sí pueda generar hacia el resto de nuestro ser. Entonces leemos la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 30 para ver qué nos dice allí la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ajá. Y no contristéis al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la comunión. Ajá. Esa es la comunión, o sea, la comunión es a través del Espíritu. Entonces, el Espíritu con el Espíritu se conectan y es allí donde hacen una fusión, y esa función que ellos hacen es lo que se llama relación, ¿sí? Porque es como una energía que va y que se recibe y que se almacena, en este caso, en la persona, ¿no? Entonces, la Biblia dice: no contristéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados. Entonces no hay que contristarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos de tener comunión con Dios, entonces comenzamos a quebrantar esa relación que existe entre Dios y nosotros los hombres. Seguimos, ¿no es cierto? Entonces, hay que entender que en el Espíritu se concentran tres funciones. Eso tenemos que entender, ¿no? En el Espíritu nosotros encontramos tres funciones, las cuales están pues relacionadas. La primera función es la conciencia. La primera función es la conciencia. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es el conocimiento que el hombre o que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus actos y de sus forma de comportarse, ¿no? Entonces, esa es la conciencia. La conciencia es lo que lo hace la persona consciente de sus actos y de su estado. Puede ser de su estado de ánimo, alegre, contento, triste, todo lo que tiene que ver con esos estados. Pero eso es la conciencia, lo que nos hace consciente del mundo en el cual nosotros nos desarrollamos, y nos hace consciente de nosotros mismos, de cómo estamos viviendo. Entonces vamos a leer en Hechos capítulo 2 versículo 1. Hechos 23:1. Hechos 23:1. Amén. Hechos 23:1 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia discierne lo bueno y lo malo. Entonces, eso es la conciencia, es esa facultad que nos ayuda a ver lo bueno y lo malo. Entonces, Pablo está diciendo: yo con mi conciencia, ¿cierto? Está diciendo: mi conciencia me dice que yo he vivido correctamente delante de los hombres. Entonces, aunque él estaba siendo juzgado, pero su conciencia le estaba diciendo que él había guardado su espíritu en comunión con Dios. Entonces, porque eso es lo primero que hay que guardar. No nos olvidemos, hay que guardar nuestra relación con Dios a través del espíritu, con el Espíritu de Dios que fue depositado en nosotros, lo cual la Biblia dice: no lo contristéis. ¿Para qué? Para que no se aleje. Seguimos, Romanos capítulo 9 versículo 1.
Amén. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Otra vez él dice, verdad digo, no miento, y mi conciencia. Entonces lo que está diciendo aquí es, me hace ver la realidad. Entonces una de las primeras funciones del Espíritu es la conciencia, la cual nos hace ver la realidad de las cosas y nos hace consciente de nosotros mismos. Entonces Pablo está diciendo, la verdad estoy diciendo. Eso es lo que está diciendo Pablo, es mi verdad lo que yo estoy diciendo. Entonces Pablo está diciendo que él tenía una relación con Dios y que su conciencia le estaba a él diciendo que lo que estaba haciendo era lo que él debía de hacer, porque su relación era directamente con Dios. Por eso en una ocasión él dijo que él no podía obedecer a los hombres. ¿Por qué? Porque su relación era con Dios a través de su Espíritu. Entonces vemos también en el libro de los Salmos, capítulo 16, 7, miren lo que nos dice allí pues el salmista. Allí el salmista nos está diciendo que hasta en las noches su conciencia a él lo aconseja. Eso quiere decir que la conciencia lo hace a él ver la realidad y lo hace encaminar por el sendero del bien. Amén. Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches me aconseja o me enseña mi conciencia. Eso quiere decir, o sea, que él tenía esa seguridad, ¿cierto? Que su relación era a través del Espíritu, y como una de las funciones del Espíritu o la conciencia es parte de el Espíritu que nos hace a nosotros conscientes de las cosas. Entonces Pablo está diciendo, esta función del Espíritu, que es la conciencia, me hace a mí conocedor de lo que yo estoy haciendo y de lo que estoy viviendo, dice aquí el salmista. Entonces no hay que olvidarnos que una de las funciones del Espíritu es la conciencia. La conciencia es lo que nos da la facultad de poder determinar las cosas que estamos haciendo bien y las cosas que estamos haciendo mal. Entonces otra de las funciones es la intuición o la percepción. La intuición o la percepción. Ahora, ¿qué será esto? Bien, entonces la intuición es sinónimo de presentimientos, ¿no es cierto? O sea, es ese presentimiento de que algo va a ocurrir o de que algo puede ocurrir antes de que ocurra algún suceso. Esa es la intuición. Entonces, la percepción se describe como las consecuencias de percibir o tener la capacidad para recibir a través de los sentidos las imágenes o impresiones antes de que éstas sucedan. Entonces, eso es la intuición y esa es la percepción, ¿sí? Entonces, no sé si usted de pronto se dio cuenta que de pronto usted está caminando por la calle y de pronto usted ve hacia el edificio alto que están trabajando y hay allí lo que se llama andamio, donde hay personas arriba construida con cañas, y usted va a pasar por debajo y usted como que medita y dice, no voy a pasar porque de pronto se puede caer, ¿no? Y usted, esa es la percepción suya, esa es su intuición, como que dice, como que lo previene de algo que puede ocurrir, ¿sí? Mire, yo recuerdo en una ocasión, yo estaba, cuando estábamos en La Maná, yo estaba en Quevedo. Quevedo y San Camilo los divide solamente el puente. Y en ese tiempo, pues, bajando el puente para llegar a Quevedo, estaba una cooperativa que llevaba a Quito, que era la Macuchi, si no mal recuerdo. Había un edificio allí grande con unos pilares, y yo estaba ahí, pues, esperando el carro, y me arrimé al pilar. Y mientras estaba yo en el pilar, estaba mirando los carros que venían, ¿no es cierto? Que venían pues sentido de San Camilo hacia Quevedo. Y me pongo a pensar y digo, ¿y si de pronto un carro se le llegase a ir los frenos y yo aquí parado frente a este puente, me puede ocurrir algo? Entonces yo cogí y me hice al otro pilar. Creo que no pasaron ni unos 2, 4, 5 segundos, tal vez 10 segundos, cuando de pronto vino una furgoneta y se estrelló justo donde yo estaba parado. Entonces, ¿qué fue lo que a mí me permitió en ese momento poder ir al otro lado? Fue esa percepción,
fue esa intuición de que yo pensé y dije, algo puede ocurrir si sigo en este lugar. Entonces eso es lo que se conoce como percepción o como intuición, o sea, poder ver algo que todavía no ocurre, pero que puede ocurrir. Entonces, y eso es lo que vamos a ver, ¿no? En el libro de Hebreos. Primero vamos a ver en el libro de Marcos capítulo 2 versículo 8, Marcos 2, 8. Entonces, la percepción o la intuición es lo que permite saber y sentir verdades ocultas mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu. Entonces, Marcos capítulo 2 versículo 8. Amén. La palabra de Dios dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? Que el Señor no sabía lo que ellos estaban hablando, pero Él percibió que de algo estaban hablando de Él. Entonces, por eso Él fue y le dijo, ¿qué es lo que estáis hablando entre vosotros? No lo habían dicho abiertamente al Señor, ¿no es cierto? Pero Él sintió, dice la Biblia, en el Espíritu que hablaban de Él. Pues eso quiere decir, esa es la intuición que hay en nosotros. A veces nosotros tenemos una intuición que nos adelantamos a ciertos hechos antes de que ocurran, y es como que ya nosotros nos estamos preparando para un hecho que va a ocurrir antes que ocurra, porque usted como que siente que va a ocurrir y se prepara para ese evento. Seguimos. En el libro de Hebreos 11, 27. Entonces recuerde, queridos hermanos, recuerde que hay que conservarnos puros para nuestro Dios, ¿sí? Entonces la Biblia habla, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para el Señor. Hasta este momento estamos viendo que estamos guardando el espíritu, y nuestro espíritu debe ser guardado irreprensible. Y tenemos que conocer algunas funciones que hay dentro del espíritu, la cual estamos viendo que una de ellas es la conciencia, otra es la intuición o la percepción. Y la tercera es la comunión. Pero hoy estamos viendo la intuición o la percepción, ¿no? Entonces estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 27. Amén. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién está diciendo esto? Job parece que dice, ¿no es cierto? Moisés. Entonces, Moisés, ¿sí?, se mantuvo a través de la fe, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque era algo que todavía no existía, algo que él todavía no lo vivía. Pero sin embargo dice la Biblia que él se mantuvo como mirando algo que no ocurría todavía, pero que él pensó que iba a ocurrir, y efectivamente él se preparó para ese día sin saber cómo iba a ser, pero él ya se preparó por la fe para ese día. Entonces aquí lo que encontramos es que la intuición o la percepción también tiene mucho que ver, o es parte de eso que nosotros lo conocemos como la fe. Entonces seguimos en el libro de Nehemías capítulo 6 versículo 12. Nehemías 6, 12. Amén. Dice la palabra del Señor, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto? Aquí vemos a la persona que él dice, entendí, porque ellos venían de parte de Dios, pero es como que el Espíritu le dijo a ellos, no, mira, ese no viene de parte de Dios. Entonces, quiere decir, o sea, que hubo como un discernimiento allí, ¿no es cierto? Y le dijo, oye, eso no viene de parte de Dios. Entonces él dice ahí en Nehemías, entendí que ellos no venían de parte de Dios. No venía. Entonces quiere decir que ahí se hace visible esa percepción, esa intuición de que algo no es correcto, de que algo no está bien. Por eso cuando usted vaya a hacer algo, usted siempre tiene que ver si es que de pronto conviene o no conviene, y tiene que ver hacia el futuro de lo que usted pueda hacer para hacerlo de una forma correcta o no hacerlo, dependiendo si es que va a dañar su relación con Dios. Usted siempre tiene que adelantarse a ciertos hechos para que
que usted no vaya a caer en ciertas contradicciones para con Dios. Y siempre debe de esperar y pedirle al Señor a través de su Espíritu si es que lo que usted va a hacer o lo que quieren que usted haga es lo correcto, para en este caso no pecar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice que hay que guardar nuestro espíritu. Aquí estamos viendo que el Señor manda a guardar el espíritu. Entonces, y dentro del espíritu están estas tres cosas que estamos viendo, ¿no? Entonces ahora vamos a ir al último versículo de esta parte de el espíritu. Lucas 5:22. Amén. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? En otras palabras dijo: ¿qué están ustedes pensando? ¿Qué están haciendo? Ustedes están hablando de mí y no me lo dicen a mí. Entonces el Señor se está adelantando a los hechos. Antes de que ellos lo hablen, ya el Señor está diciendo: ustedes están hablando de mí. Entonces eso es como adelantarse a los hechos. Entonces eso es lo que el Señor pide, que nosotros cuando vayamos a hacer algo, como que nos adelantamos a los hechos para ver si es que conviene o si es que no conviene. Entonces seguimos. Entonces, otra función que hay dentro del Espíritu es la comunión. La comunión. Entonces, ¿qué es la comunión? La comunión es el enlace que conecta la adoración de nosotros hacia Dios. Es esa conexión, ¿no? Es lo que nos permite llegar a la presencia de Dios. Juan capítulo 4, versículo 23. Vamos a ver qué nos dice. Amén. Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, esta es otra función, ¿no es cierto?, que compone o que está dentro del Espíritu, que es la comunión. Entonces, ahí la mujer le está diciendo: nosotros adoramos en este monte, y el Señor le dice: mira, llegará el tiempo en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque llegará el tiempo en que adoraréis en espíritu y en verdad. Eso quiere decir, o sea, que llegará el tiempo en que habrá una comunión directa entre Dios y el hombre, porque ellos estaban allí adorando algo que no conocían, dijo el Señor, pero nosotros hacemos lo que conocemos. O sea, nosotros en este tiempo estamos haciendo una adoración genuina a través de la comunión de Dios con nosotros, o a través de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Amén. Estamos conectándonos en esa adoración, en esa exaltación, y estamos pues guardando nuestro espíritu irreprensible para la venida del Señor Jesús. Así que no hay que contaminar nuestro espíritu. Seguimos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9. Amén. ¿Qué dice allí, mi querida y estimada esposa? Amén. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Aleluya. Señor. Dice: fiel es Dios, que tú fuiste llamado en la comunión con su Hijo Jesucristo. O sea, quiere decir, que a través de Jesucristo nosotros encontramos esa comunión y esa relación. Por eso es que la Biblia dice: todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestra relación es con Él, porque directamente a Él llegamos, porque nuestro espíritu se debe conectar directamente con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque fuimos llamados a esa comunión. Esa comunión quiere decir, esa relación íntima que debe haber del ser humano hacia Dios. Esta comunión no es en grupo, no es una comunión grupal, no. Cuando hablamos de comunión no estamos hablando de una comunidad, estamos hablando de una relación directa de hombre hacia Dios y de Dios hacia el hombre, no de un conglomerado de personas. No, Señor, la adoración y la comunión es únicamente directa de persona hacia Dios y de Dios hacia persona. Es entre el ser humano uno y Dios, que es el Señor Jesucristo. Amén. Seguimos entonces. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. Amén, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ajá. Porque por un mismo espíritu fuimos todos, ¿no es cierto? Santificados, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. Todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Quiere decir, o sea que nuestra relación debe ser únicamente con Jesucristo. Ajá. Seguimos. En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Mire, voy a pedirle a mi esposa que vuelva a leer una vezita más, ¿ya? La primera parte. La gracia del Señor Jesucristo. Ajá. La gracia del Señor Jesucristo, está diciendo la misericordia, el amor, la piedad, la bondad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Ajá. Y la comunión, quiere decir, o sea que hemos sido nosotros llamados para estar en comunión con Dios. No fuimos llamados simplemente para ser cristianos a medias, o para decir yo soy cristiano, o para nosotros asistir a la iglesia los días que hayan culto. No, nosotros fuimos llamados para tener comunión en el Espíritu con Dios. No importa donde usted se encuentre, no importa donde usted ande, no importa en la condición que usted se encuentre, usted tiene el deber y el derecho de estar en comunión con Dios, guardando su espíritu, el suyo me refiero, guardando su espíritu irreprensible para cuando el Señor lo venga a llamar a usted y le venga a pedir cuenta. Entonces Él vendrá a ver cómo estuvo la relación suya para con Él. Ajá. Seguimos entonces en el libro de Génesis capítulo 5 versículo 24. Génesis 5:24, ¿no? Amén. Dice la palabra del Señor: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ajá. Caminó pues Dios con Enoc y desapareció porque el Señor se lo llevó. ¿Usted cree que esa persona se fue al cielo porque no estaba en comunión con Dios? ¿Usted cree que esa persona se fue al cielo porque el espíritu de él no tenía comunión con Dios? Por supuesto que no. Él se fue al cielo porque su espíritu estaba en comunión con Dios. Quiere decir que eran como un solo espíritu, porque ese espíritu estaba conectado con el espíritu de Dios. Entonces de esa manera él desapareció. ¿Por qué? Porque el Señor lo llevó, porque anduvo en comunión. Eso quiere decir que si nuestro espíritu está en comunión con Dios, entonces cuando Él venga nos va a llevar, porque estamos en conexión, estamos conectados. Y mientras estemos conectados hay seguridad y hay vida eterna. Por lo tanto, una de las primeras cosas que el Señor manda a guardar irreprensible es tu espíritu, mi espíritu y el espíritu de mi esposa. Amén. Somos individuales, pero cada uno de nosotros tenemos que guardar nuestra relación con Dios. Amén, aleluya. Bien, entonces ahora vamos a ver el segundo punto que el Señor manda a guardar, que es el alma. Ajá, el alma, ¿no? Entonces, el alma se ubica entre el espíritu y el cuerpo. Quiere decir que el alma es lo intermedio. En otras palabras, podríamos decir que el alma es lo más importante del ser humano. ¿Por qué? Porque de él dependerá muchas decisiones positivas, decisiones negativas. En otras palabras, de él dependerá que la persona pueda obrar bien o que también pueda obrar mal. Ajá. Bien, entonces estábamos diciendo que se ubica entre el espíritu y el cuerpo. Es la sede de la personalidad. Entonces, en el alma radica la personalidad. Entonces, ¿qué es la personalidad? La personalidad son aquellas características del ser humano que se compone por el temperamento y el carácter. Lo uno es heredado, que viene en los genes. Lo otro, que es el carácter, eso se acopla
dependiendo de la forma de vida, de la circunstancia o en qué lugar está relacionándose o se está desenvolviendo la persona. Entonces, esa es la personalidad. Se compone de dos cosas importantes que es, ¿no es cierto?, el temperamento y el carácter. Por eso es que algo de ello se hereda y lo otro se puede adquirir a través de la forma de vida en que la persona, en este caso, tiene, ¿no? Bien, cuando Dios creó al hombre, escúcheme bien, cuando Dios creó al hombre, quiso que el espíritu fuera, ¿qué? El amo, pues. Claro, cuando Dios creó al hombre, Él quiso que el espíritu sea el amo, o sea que el espíritu controle. Por eso la Biblia dice, ¿no es cierto? Que el espíritu está, ¿qué? Dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil, ¿no? Entonces, cuando Dios creó al hombre, entonces Él quiso que el espíritu sea el amo, que el alma sea el mayordomo y que el cuerpo sea el criado. Pero ahora cuando Adán y Eva pecaron, revertieron todas las cosas. Entonces pusieron las cosas al revés. Ahora el hombre quiere que el cuerpo sea el amo, ¿cierto? Que el alma siga siendo el mayordomo, pero que el espíritu sea de pronto el criado. O de pronto lo ponen al espíritu como el mayordomo y al alma lo ponen como el criado. Pero el hecho es que dieron la vuelta y cambiaron todo el plan de Dios. Pero el plan de Dios es el original, el que Él hizo, el que Él dejó puesto cuando creó al hombre en el huerto de el Edén. Bien, entonces seguimos. Cuando estamos diciendo entonces que el espíritu en este caso es el amo, el mayordomo vendría a ser el alma y el cuerpo vendría a ser pues el siervo, quien lleva a cabo todo lo que se le ordena. El amo encarga a los asuntos al mayordomo, quien a su vez ordena al criado que lo lleve a cabo. O sea, cuando nosotros tenemos nuestra relación con Dios, ¿no es cierto? Entonces, esa relación viene y le da una orden al alma de que se guarde para Dios. Y el alma le da una orden al cuerpo en que debe de cuidarse, porque el cuerpo le pertenece a Dios. Entonces, así funcionan las cosas. Miren lo que nos dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 26, 41. Espero que usted me esté entendiendo lo que yo estoy tratando de decir. Amén. 26, 41 de Mateo dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ahí vemos el principio que Dios puso. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, lo que el Señor aconseja es que en este caso estemos en oración y preocupados. O sea, que nos preocupemos de nuestro espíritu, porque hay la posibilidad que el espíritu venga a ser quebrantado y que el cuerpo venga a tomar, en este caso, el primer lugar y lo desplace al espíritu. Entonces, si desplaza al espíritu, entonces ya las cosas funcionarán bien, porque ya el amo ya no será el espíritu, sino el amo vendría a ser el cuerpo, y el cuerpo haría lo que él quiere y se desataría y haría lo que a él bien le parezca. Por eso es que vemos en las iglesias mucha desobediencia. ¿Por qué? Porque cambiaron el patrón, entonces le dieron la vuelta y ahora lo que está en vigencia y lo que está ya, ganando, o lo que está siendo superior, ya no es el espíritu, sino es el cuerpo. Y una vez que el cuerpo toma posesión sobre el alma y el espíritu, entonces él se desborda y hace lo que quiere. Seguimos. Ahora vamos a ver tres funciones también dentro del alma. Esto es para que nosotros comprendamos cómo se compone el espíritu y cómo también se compone el alma, ¿no? Entonces vemos tres funciones dentro del alma. ¿Por qué? Porque el alma es lo más importante dentro del ser humano.
Entonces es aquí donde se encuentra o donde se radica la batalla real. Aquí es donde la batalla se hace presente. Y si aquí en el alma nosotros no podemos ganar la batalla, entonces el cuerpo, el espíritu se pierde. Se pierde. ¿Por qué? Porque la batalla que se pierde en el alma derrota todo el ser. Pero si nosotros ganamos la batalla aquí en el alma, entonces las cosas estarán todas bien. Ajá. Bien, entonces seguimos, funciones del alma. Entonces tenemos 3 funciones. En el alma encontramos las emociones, la mente y la voluntad. Ajá. ¿Sí ve? Por eso es que yo le digo que son las 3 funciones importantes que hay en el alma, y aquí radica el poder realmente del ser humano. Aquí radica el poder del ser humano, radica en el alma, no radica en el espíritu, no radica en el cuerpo, radica en el alma. El poder del ser humano radica en el alma. Ajá. Bien, entonces vemos las emociones. Bien, entonces aquí en las emociones encontramos los afectos y los deseos, los cuales son sentimientos. Entonces encontramos los afectos y los deseos, los cuales se componen de sentimientos. Sentimientos son aquellos deseos que hay en la persona, ¿no? Entonces vemos el primero, que es el afecto. Entonces bien, los afectos es el apego que hay de una persona hacia ciertas cosas, costumbres o hacia cierta forma de vida. Quiere decir, o sea, que ese apego es algo que lo hace a esa persona cometer o realizar cosas, porque ese sentimiento de apego le dice hazlo, porque es como que lo lleva a hacer algo que él quiere hacer, ¿no? Bien, entonces el afecto es el apego. Se trata de la inclinación hacia alguien o hacia algo. Ajá. Entonces, ese es el apego. Usted se ha visto, por ejemplo, a los niños cuando tienen a sus papás. Entonces, ellos hacen todo lo que papá le dicen. ¿Por qué? Por el apego que hay hacia ellos, por el aprecio que hay hacia ellos. Entonces, el niño hace todo lo que el padre le dice que haga por el apego. Entonces, ese es el apego, ¿no es cierto? Entonces, y el padre puede manipular al niño. ¿Por qué? Porque el niño tiene un apego hacia su padre. Entonces, asimismo, si nosotros tenemos esos afectos, ¿no es cierto?, que no son afectos buenos, que son afectos malos, nos llevarán y nos van a manipular a hacer cosas que nosotros no queremos, que nosotros no deseamos. Por eso hay que guardar nuestra alma irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Tenemos que luchar contra los deseos de nuestra alma. Tenemos que luchar contra los deseos que hay en nosotros. Dice la Biblia que batallan en nosotros. Son esos deseos que están allí fervientes, que quieren llevarnos cautivos. Todos esos deseos están en el alma. Y si el alma se deja ganar de esos deseos, entonces todo lo demás se perdió. Bien, entonces entramos rápidamente a los deseos. Entonces, esa es otra parte de la función del alma, en el cual está en las emociones. Ya vimos que en las emociones están los afectos, ahora vamos a ver los deseos. Entonces, ¿qué son los deseos? Los deseos del alma se centran en el yo. Eso quiere decir, o sea, que yo estoy viendo el beneficio mío, lo que yo puedo ver. O sea, en otras palabras, como que no me importa lo que pueda ocurrir, sino que primero soy yo. Entonces, ese es el ego que hay en la persona, sobre lo cual hay que luchar. Como por ejemplo, imaginémonos que alguien a usted le hizo un daño. Imaginémonos que alguien a usted le hizo un daño, le insultó. Usted fue herido en su yo, en su ego fue herido. Y usted no va a querer ir a disculparse con la persona que a usted lo ofendió. Porque cuando usted va a disculparse con esa persona, usted siente que se va a rebajar. ¿No es cierto? Usted siente que va a rebajarse ante la persona porque usted dice, bueno, pero ¿por qué tengo yo que irme a disculpar con la persona cuando yo no fui la que la insultó? Quien me insultó fue en ella. Quiere decir que a usted lo hirió en su yo, en su ego.
Entonces es allí la lucha donde usted no quiere ceder y usted dice, yo no voy a ir. Pero recuerde que la Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, anda, deja la ofrenda en el altar y reconcíliate con él. Entonces, la Biblia está diciendo, no esperes que él venga a pedirte disculpas. Anda tú y haz lo primero. ¿Por qué? Porque hay que hacer morir ese ego, ese yo personal, hay que irlo sacando. Entonces, eso es lo que no permite. Por eso es que hay muchos fracasos en la vida. Por eso es que hay muchos fracasos en la vida, por eso es que hay matrimonios que se terminan, por eso hay relaciones que se acaban, por eso hay amistades que terminan, porque de pronto se hirieron, pero ninguno de los dos quiere ceder, porque el yo está presente, porque el ego no les permite humillarse y poder sanar las heridas, y ellos dicen, no, es que yo no me voy a humillar. Entonces es allí donde se va a dañar todo lo que hay bueno en el alma. Aleluya. Entonces tenemos que luchar contra eso. La Biblia dice que tenemos que guardar nuestra alma irreprensible para con nuestro Dios. Entonces esto es parte del alma, y mientras nosotros no aceptemos que nuestro yo vaya menguando, entonces nuestro yo va a estar sobre nosotros y nos va a dominar. No permitamos que el ego y que el yo te domine. Domina el ego y domina tu propio yo. Haz que vaya menguando, y anda tú sobresaliendo de ese problema, porque solamente así podrás encontrar lo que tu alma necesita. Amén. Descansar. Porque déjame decirte que mientras tú estés con esos problemas, tu alma no va a tener paz. Aunque tú vayas a descansar y pienses que tienes paz, aún tu alma no podrá descansar. Tu alma estará allí dolida y estará con una herida que si tú no la curas, nadie la va a curar. Tú eres el encargado de curar tu alma. ¿Para qué? Para que tu alma pueda ser sana y pueda estar guardada para el Señor Jesús, porque dice, hay que guardarla irreprensible para la venida del Señor Jesús. No es que nosotros leemos los versículos, ¿no es cierto?, que dice que hay que guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y allí se acabó. No, Señor, tenemos que cumplir lo que cada una de las cosas que corresponden a cada una de estas partes, de lo que es el cuerpo, de lo que es el alma y de lo que es el espíritu. Hay que guardar eso y hay que conocer qué es eso y qué radica en cada uno de ellos para nosotros poder saber qué es lo que tenemos que guardar. Si no, no sabemos qué es lo que tenemos que guardar y vamos a andar por la vida haciendo mal a las personas y haciéndonos mal a nosotros mismos. Hay que ser conscientes. Hay que ser conscientes de que tenemos un alma que debe ser guardada, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, entonces seguimos ahora con la mente. Vamos a ir un poco rápido, me estoy saltando algunas cositas para ver si es que podemos llegar por lo menos a la mitad. Vamos a ver la mente. La mente. Entonces, la mente también es una parte de la función del alma, la mente. Bien, ¿qué es la mente? La mente es el instrumento de nuestros pensamientos. La mente es el instrumento de nuestros pensamientos. Por medio de la mente el hombre conoce, piensa, imagina, recuerda y entiende. La mente del hombre es una gran fortaleza. Es motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque solamente en la mente nosotros guardamos lo que somos. Todos los recuerdos están guardados en la mente. No guardamos en ningún otro lugar recuerdos. Todos los recuerdos los guardamos en la mente. Los clasificamos, ¿no es cierto? Los clasificamos para largo plazo y también los clasificamos para corto plazo. Pero mayormente nosotros guardamos para largo plazo aquellas cosas que nos dan satisfacción o que también nos pueden hacer mal. Podemos guardar en nuestra mente todo eso. Entonces, en nuestra mente guardamos todos esos recuerdos y todo ese orgullo que hay en nosotros. Déjenme decirle, queridos hermanos, nosotros no podemos guardar ninguna clase de orgullo. No podemos ser orgullosos, no.
No podemos nosotros pensar que somos más que las otras personas. O no podemos nosotros pensar que Dios nos usa más a nosotros y que a otros los usa menos. No, Señor. Todos somos usados de parte del Señor Jesucristo. No somos más ni somos menos. Somos recortados por el mismo Espíritu. Somos del mismo porte. Sí, que en unos hay tal vez alguna responsabilidad. Eso sí. Pero eso no quiere decir que seamos mejores. De ninguna manera. No hay hombre que sea mejor. Ni hay mujer que sea mejor. Todos somos mejores delante de la presencia de Dios. No existe mayor ni existe menor. Todos somos iguales delante de Dios. Ese es un principio que debemos comprender y debemos de entender. Pero sin embargo hay gente, querido hermano, que está buscando fama, que está buscando gloria, que está pensando que son mejores que los demás, que quieren salir al aire, que quieren ser vistos. ¿Por qué? Porque tienen ese ego elevado, porque está el yo en ellos, porque sus pensamientos los hace creer que son más. Mentira del diablo, no somos más. Nuestro orgullo es saber que fuimos comprados a precio de sangre, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que mi hermano y mi hermana todos son iguales que mí y que no son menos que mí, porque hemos sido lavados por esa sangre preciosa. Así que comprenda y entienda bien y no se vaya usted a equivocar con su mente, porque la Biblia dice que hay que guardar el alma irreprensible para la venida del Señor Jesucristo, y una de las funciones que hay en el alma está también la mente, y hay que tenerle muy cuidado a la mente, hay que ponerle mucho cuidado a la mente, porque la mente nos hace volar y nos pinta pajaritos en el aire que no son reales, son pájaros simplemente que nunca los vamos a alcanzar. Seamos conscientes. Pongamos nuestros pies en la tierra. Somos lo que somos por la gracia de Cristo Jesús. Somos lo que somos porque hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Amén. Si hoy nosotros somos alguien en esta vida, es por la misericordia que Dios derramó en el corazón de nosotros. Así que no nos equivoquemos. Nosotros no hemos hecho nada para merecer lo que merecemos o lo que tenemos. Todo lo hemos alcanzado por la gracia. Así que déjate de estar pensando y déjate de estar volando más alto de lo que tú puedes volar, porque llegarás al espacio donde se acabe tal vez la gravedad y te caerás de golpe y será más fuerte la caída que el volverse a levantar. Así que anímate, muchacho. Seguimos. Sin embargo, espiritualmente, la mente es un peligro. Eso es lo que le estoy diciendo. La mente es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Pues es un terreno especial y muy susceptible e idóneo para la acción del diablo. Eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que te estoy contando, ¿no? Que cuando la gente comienza a tener cierto éxito, hay gente que comienza a tener un poquito de éxito, ¿no? Tal vez por alguna, qué sé yo, por alguna habilidad que adquirió. Comienza a tener un cierto éxito, es cuando más propenso está a poder ser presa del enemigo, a ser presa de su propio ego y de su propio yo. Entonces, ¿por qué? Porque se vuelve más susceptible, o sea, porque comienza a pensar que él es diferente a las otras personas, comienza a pensar que él tiene un conocimiento mayor que las otras personas, porque piensa a creer que él es alguien más importante que otro compañero. Entonces está siendo perceptible o está tratando de ser mejor que otras personas. Entonces puede estar cayendo en el error y puede que el enemigo esté ya calando esa mente, y a veces sin darnos cuenta, a veces no nos damos cuenta que estamos siendo presa de nuestros propios errores, que estamos siendo presa de nuestros propios pensamientos, que estamos siendo presa de nuestro yo y de nuestro ego. Pero déjeme decirle, querido hermano, querido amigo, cuando usted consiga un éxito, no piense que es mejor, no piense que tal vez usted se lo merece. Simplemente dele gracias a Dios y manténgase humilde, manténgase como una persona con principios. No se vaya usted a enaltecer, porque la Biblia dice que
Dios aborrece al que se enaltece, al altivo, Dios lo aborrece, pero más Él está con el humilde de espíritu y de alma. Querido hermanos, para mí es una alegría y es un gozo poder llegar hasta ustedes. Yo voy a llegar hasta este momento nada más, y quedaremos todavía pendientes las próximas semanas con el resto que falta del estudio. Pero déjeme decirle, querido hermano, guardemos nuestra mente irreprensible para el Señor, porque es una de las funciones del alma. Es una de estas funciones, queridos hermanos, y podríamos decir que es una de las más importantes. Guardemos nuestra mente irreprensible para el Señor. Solamente pensemos en el Señor. Solamente pensemos en que gracias a la misericordia y al amor de Él, nosotros hemos alcanzado lo que hemos alcanzado. Que el Señor Jesucristo bendiga tu vida. La próxima semana seguiremos con el resto del estudio. Amén. Aleluya, sí, Señor Jesús. Gracias a Dios por esta palabra maravillosa. Amén. Que nos anima a guardar irreprensible nuestro espíritu, alma y cuerpo. Amén. Gloria al Señor.